En primer lugar, les damos la bienvenida, decía, a todos los que estamos presentes aquí, todos los que han sido convocados y han asistido. Bueno, pues sabemos que para Dios no hay coincidencias, es que si están acá es porque van a recibir algo de Él que nos va a servir, obviamente, para bien, ¿ok? Entonces le decía que el Señor, el Espíritu Santo, nos había dado un tema para hablar, que nos dijo que hablemos de las bendiciones o de la bendición de permanecer en Cristo, ¿no? Ese fue el tema que nos mandó y vamos a hablar eso en este momento. Bueno, creo que el título mismo engloba todo, ¿no? Lo que se quiere o lo que querríamos hablar, digamos. Cuando uno permanece en Cristo, obviamente, todo lo que hagamos es bendición, ¿no? O sea, no puede haber nada distinto a eso, ¿no? Entonces, a pesar de las circunstancias que vivamos, digamos, del día a día, que el mundo nos influya, que el sistema nos absorba, todo lo que veamos alrededor nuestro, no hablando de lo material, digamos, obviamente nos influye, pero si permanecemos en él, somos bendecidos, ¿ok? Y en su palabra dice justamente de hecho, ¿no? Eso, en el libro de Hechos, el capítulo 16, en el versículo 31 dice, cree en el Señor Jesús, así tú eres capaz de desarrollar una relación íntima, ¿no? Con Él, ¿no? Dice, y tu familia será salva o serán salvos, ¿no? Entonces, al creer en el Señor Jesús, obviamente es como permanecer en Él. Es lo mismo, ¿no? Pero obviamente esto va mucho más allá de creer, de solo creer. Lo que nosotros necesitamos es vivir en Él, es experimentar a Cristo, ¿no? Mejor dicho, es asemejarnos cada día más a Él, ¿no? Nosotros, cuando fuimos, digamos, salvos por Él, es como si hubiéramos adoptado una identidad de Él, o sea, es como si Cristo estuviera dentro de nosotros. Y lo que debemos hacer es simplemente hacer que ese Cristo que está en nosotros aflore, ¿no? Y mediante eso tratamos de asemejarnos a Él. Obviamente, somos, todos somos injustos y tal vez nunca nos llegamos a parecer exactamente a Cristo, o como Él fue, ¿no? Él fue un hombre santo. Pero nuestra misión o nuestra tarea es tratar de asemejarnos a Él en lo más que podamos, ¿no? ¿Y, y cómo se logra eso? Entrando en comunión con Él. Bueno, hay algunos aspectos que siempre hemos escuchado y nos han dicho, ¿no? Que, digamos, como unos pasos a seguir para, para poder entrar en intimidad con Él y de repente tal vez permanecer, ¿no? Que los voy a nombrar solamente así rápidamente, pero después vamos a hablar que es mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, siempre nos han dicho que tengamos una necesidad de Él, que digamos que nuestro ser tenga necesidad de Cristo, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Por ahí se empieza. O sea, nuestro deseo primario, nuestro deseo de todos los días debe ser tener una necesidad de Cristo.
A eso estamos llamados. ¿No? Después hemos escuchado, nos han dicho que nos arrepintamos siempre, ¿no? Que cambiemos nuestra forma de ser, nuestra manera de ser. Bueno, pero seguramente muchos han experimentado eso, que han tratado de hacerlo y muchas veces no se ha podido, porque en realidad no ha habido un cambio interior, digamos, un cambio genuino, ¿no? Como decimos, no hemos nacido de nuevo, o no hemos nacido del agua y del espíritu, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente se debería hacer, ¿no? Nacer de nuevo, que quiere decir que hasta el momento que recibimos a Cristo, ya somos criaturas nuevas. Y el tema es que no nos acordemos de nuestra vida pasada, ¿no? Obviamente es un poco difícil porque muchas veces en nuestro caminar volvemos siempre a lo mismo, atrás, 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 ¿no? Porque no hice esto, porque no hice aquello. Si hubiera hecho esto, tal vez estaría mejor, ¿dónde estaría, no? Pero Dios no nos llama a eso, ¿no? Nos llama a ser nuevas criaturas en Él y todo lo pasado ya queda olvidado y empezar de nuevo. Bueno, obviamente, como decía, eso es difícil. Bueno, digamos, de manera personal yo lo he experimentado, yo creo que hasta el día de hoy yo sigo batallando en eso, ¿no? Porque muchas veces me sigo acordando de lo que dejé de hacer en el pasado y a veces me atormenta todavía. Pero ya menos que antes, porque obviamente ya sé cómo funciona, ¿no? Pero de todas formas, en un momento me he acordado, me acuerdo, ¿no? Después siempre nos han dicho que oremos, obviamente. Esa es una práctica que sí se debe hacer, ¿no? Es una práctica en la cual Dios nos convina a hacerlo. La oración es digamos, el canal de comunicación con Él, ¿no? Y si queremos estar en constante permanencia en Cristo, la oración es vital en eso, ¿no? Entonces, yo les cuento mi caso personal, por ejemplo, hace como unos 4 meses atrás, me propuse tener una hora para orar, una hora específica, ¿no? Y esa hora es a las 6 de la mañana todos los días, de lunes a domingo. Bueno, antes sabía que era bueno orar, oraba, pero oraba, digamos, en forma indistinta, ¿no? Una vez no sé, pues al día una vez, o una vez cada 3 días, una vez a la semana, cuando me acordaba, ¿no? Pero desde que entendí esto, desde que, mejor dicho, todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero la cosa es hacerle caso. Digamos, desde que empecé a obedecer lo que dice la palabra, ya me puse como meta, digamos, una hora fija para orar, ¿no? Y lo vengo haciendo como les dije, todos los días a las 6 de la mañana. Y eso me doy cuenta que mediante eso también influye en mi cambio, ¿no? Influye digamos, en que el Cristo que llevamos dentro, o que llevo ahí dentro, cada día aflore un poco más, un poquito más, un poquito más, ¿no? Un poco más. ¿Qué es lo que se quiere, no? Y así hemos escuchado muchas cosas que tal vez siempre nos han dicho, pero el punto importante acá es, ¿no? Aparte también, obviamente, de leer las escrituras, de leer su palabra, que sabemos que es como nuestra guía, ¿no? Donde está cómo debemos comportarnos, lo más importante es algo que, digamos, en muchas iglesias o congregaciones no es, obviamente, por hablar mal, pero se ha dejado de hacer, ¿no? Que es escuchar al Espíritu. Escuchar al Espíritu, que es una persona como lo fue Cristo. O sea, es una persona que escucha, que está ahí, que está presente, que lo puede sentir, ¿no? Y la cual Cristo nos dijo que
dejaba al Espíritu Santo justamente para que en representación de Él esté con nosotros. Y eso es de realidad, es veraz, porque en mi caso, conozco también los casos de mis amigos, los que conozco, que sí funciona, ¿no? O sea, el escuchar la voz del Espíritu Santo que está presente es efectivo. ¿Y, y en qué momento? En todo el tiempo que sea posible, tratar de escucharlo, ¿no? Y eso también es una práctica, obviamente, de permanecer en Cristo, de que todos los días de tu vida o cada hora de tu vida estés en permanente comunicación con Él, ¿no? Sabemos que, como decía al inicio, en las circunstancias en las que vivimos, el entorno, ¿no? El sistema, como se quiere llamar, produce mucha distracción. ¿Por qué? Porque somos seres carnales y nos dejamos, digamos, distraer por las cosas materiales, ¿no? Pero si empezamos a querer permanecer en Él, bueno, cada día va a ser menos, digamos, menos tentador las cosas del entorno. No digo que van a desaparecer nunca porque eso es imposible, pero vamos a saber dominarlo, ¿no? ¿Ok? Y eso básicamente es lo que entendemos como permanecer en Él, permanecer en Cristo, ¿ok? Ahora voy a dar paso a mis compañeros para que, a ver, nos den sus impresiones y seguramente van a acotar algo más, ¿ok? Ahí puedes intervenir, por favor, Jessy. Sí, hola amigos, ¿qué tal? Gracias Dino por la palabra. Realmente es una bendición nuevamente estar aquí reunidos, porque como decía, y coincido mucho con lo que Dino ha compartido. El estar aquí es porque el Padre en esta mañana tiene preparado algo para nosotros, ¿no? A veces llevamos las cosas siempre por estar o decir, sí, tengo que estar ahí por algún motivo, pero realmente el Padre nos prepara una mesa abundante para comer de él. Y qué bendición es permanecer en Él, aunque algo muy, muy cierto, y les comparto más que todo mi experiencia, no es sencillo, porque como compartíamos, a veces nos dejamos llevar por el mundo, por las preocupaciones, por nuestras necesidades y no vemos ya la bendición que Dios ha derramado en nosotros. Y en lo particular varias veces me sucede, ¿no? Me enfoco en los problemas y no realmente en todo lo que he logrado hasta el momento. Y con el Padre nunca hay retroceso, al contrario, siempre avanzamos día a día, pero debemos enfocarnos más en ver la bendición y cómo permanecer en Él. Pues en lo particular yo lo que estoy trabajando mucho es en darle el tiempo necesario al Padre, no cuando necesito algo, sino realmente hacerlo no como rutina, pero sí como un acto de amor hacia Él por todo lo que ha hecho en nosotros. No, a veces nos dedicamos a orar, pero lo hacemos siempre cuando tenemos un problema o cuando necesitamos algo o buscamos una respuesta. Y al contrario, en todo momento debemos permanecer unidos de nosotros, de corazón, espíritu, al Padre, para que Él nos abre constantemente, no solamente cuando necesitamos algo. Y eso es algo en lo que yo estoy trabajando mucho y considero que el permanecer en Él también es conocer más de su palabra. Siempre vamos a querer comer más de Él y mientras empecemos, luego se va a hacer como una necesidad hermosa de corazón el leer lo que Él tiene preparado en su palabra. Y parte de ello es hacer la vida, o sea, no solamente leerlo para conocimiento o decir, sí, he leído el día de hoy tal parte de la Biblia, tal salmo, sino realmente ver el Padre que nos quiere hablar con ello. Y eso es muy importante para nosotros porque ¿cómo conocemos al Padre? A través de la lectura, de leer la Biblia el día de hoy, compartirla con las personas que nos rodean, compartirla con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y realmente que ellos conozcan cada día más en Él, porque eso también nos hace permanecer en Cristo.
el no solamente quedarnos en un conocimiento, sino compartirlo. Y creo que esta reunión es precisa por lo que el Padre la ha preparado justo el día de hoy y ha puesto este mensaje en nosotros. Cuando recibíamos el mensaje, en lo particular yo veía cómo orábamos, pero orábamos no esperando una bendición o no esperando algo, sino el agradecerle ya todo lo que ha hecho en nosotros. Y no siempre vamos a tener la respuesta en el momento que queremos o cuando lo necesitamos, sino el Padre es tan sabio que nos habla de acuerdo a cómo nosotros también vayamos avanzando. Y compartirles esto, amigos, invitarlos e invitarme a mí también nuevamente a reservar un tiempo de oración, no como rutina, sino realmente porque nos fortalece. Compartir también el que nosotros tengamos ese tiempo, por ejemplo, en el chat, si en algún momento recibimos algo, compartirlo, como lo hemos venido haciendo, porque eso nos integra más. Y créame que a veces un mensaje que uno recibe es para otra persona y es el mensaje que necesita en ese momento y le hace permanecer en ese momento. Entonces, como cuerpo es tan importante estar en comunicación, estar unidos, y el Padre nos llama a ello, ¿no? Tengamos esa bendición y esa convicción de que Él siempre está ahí con nosotros y qué mayor bendición de saber que tenemos un papá que está atento a todo lo que nos pasa, nos cubre en todo momento desde que nos levantamos hasta que descansamos y hasta en nuestros sueños, Él está pendiente de nosotros. Y eso creo que es la mayor bendición de permanecer en Él, en tener un Padre amoroso que nos perdona a diario y que siempre, siempre está pendiente de cada cosa que nos pasa, cada situación. Así que en ningún momento debemos sentirnos solos. Eso, Dina. Gracias, amigos. Gracias, Jesse. Sí, ¿no? Justo dos palabras que decías ahí. Constancia y compartir, ¿no? No guardarnos para nosotros las bendiciones, sino compartirlas con el resto. Y ser constantes, obviamente, como decíamos, la mayor parte del tiempo posible del día, ¿no? Así podemos lograr permanecer en él cada vez más. A ver ahora qué nos dice Daya. Gracias, Dino. Miren, en Juan 15:4, la Biblia dice, permaneced en mí, o Jesucristo dice, permaneced en mí, o permanezcan en mí y yo en vosotros. Es una condicionante, ¿no? Primero, siempre está la voluntad que nosotros tengamos en nuestro corazón de permanecer en Él. Y como consecuencia, si podríamos interpretar esa verdad, Él va a permanecer en nosotros. Muchas veces las personas que no quieren escuchar la verdad de Cristo, la verdad es una sola, de hecho Cristo es la verdad, dicen, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera, ¿no? O sí, yo confío mucho en Dios, a su manera o de manera religiosa, pero siguen viviendo una vida conforme quieren andar, conforme la vida les ha llevado a moverse según sus propias metas, según sus propios sueños, según sus propios anhelos. Y Cristo es como, decía Jesse, creo, normalmente como un punto de escape, digamos, donde necesito algo y oro, ¿no? Necesito algo, tengo un problema y acudo a él, ¿no? Entonces, tener ese tipo de relación con Cristo realmente es una relación vacía, ¿no? Si bien es cierto, podemos decir que la persona cree en Cristo porque, o sea, mejor dicho, le conoce, sabe que existe, sabe que existe, inclusive ha existido, lo que sea, pero no tiene forma de vivirlo. O sea, no sabe cómo vivir. Entonces se vuelve en algo netamente religioso. Y eso es lo que hace la religiosidad, ¿no es cierto? Nos da información de Cristo,
puedes conocer las parábolas, puedes leerte toda la Biblia al revés y al derecho varias veces, pero no lo puedes vivir. Tu corazón no es transformado. No puedes experimentar sus frutos, sus diseños, ¿no? Entonces, ¿a dónde es que vamos? En realidad, con esto que dijo Dino, ¿no? En realidad, nosotros, no, casi nunca vamos a llegar a ser como Cristo. En realidad, nosotros, o sea, la Dayanara, Stephanie, Alexander, la idea, todos los que estamos acá, todo lo que esté en nosotros no sirve. No por una cuestión de desacreditar, sino porque lo que en nosotros tiene valor es el Cristo que está en nosotros, porque está. Es una verdad que debemos creer. A partir de que nosotros le hemos creído al Padre de que Cristo resucitó por nosotros, entregó su vida por nosotros, a partir de esa verdad, nosotros somos considerados hijos de Dios. Así de sencillo, alcanzamos la salvación eterna por creer que Jesucristo nos ha salvado del pecado, pero no queda ahí, sino que el Padre lo que quiere es no solo esperar la muerte para estar a su lado, sino que en vida, o sea, aquí en esta tierra, donde hay un sistema realmente, donde más está operando lo malo que lo bueno, definitivamente por eso el mundo está así, en esta vida podemos experimentar el reino de Dios. ¿Cómo así? Permaneciendo en Él, en Cristo, ¿no? Pero si queremos aterrizar más esto, ¿no? Si queremos decir, sí, pero ¿cómo hago para permanecer en Cristo? Miren, en realidad, como hemos dicho, que nuestra naturaleza es una naturaleza corrupta, corrompida, porque acuérdense que, imagínate, tú has cometido desde que has nacido tus pecados, propios pecados, si les podríamos llamar, son muchos desde que has nacido. Imagínate la cantidad de pecados que ha cometido tu padre, luego tu abuelo, tu bisabuelo y toda tu generación y retrocede hasta Adán. Imagínate lo que queda en ti, ¿no? Nada. Realmente todas tus decisiones, todas tus intenciones, todos tus deseos, todo está contaminado. No podemos decir que existe ni uno solo que es justo en esta tierra, pero sí quien es justo es Cristo que está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que cómo hacer para permanecer en Cristo? Reconocer que en nosotros nada, salvo el Cristo que está en nosotros, tiene valor. Y esto no nos debe hacer sentir mal. Debe llevarnos a un nivel de entendimiento, de revelación, que nos haga ser agradecidos con el Padre por haber depositado al Cristo en nuestras vidas. Ahora, si bien es cierto, podemos decir, sí, ya ahora conozco que Cristo está, sé que el Espíritu Santo, lo que decía Dino, Dios, Padre, Hijo y Padre, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno solo, y que el Espíritu Santo está al costado ahorita donde está Stephanie, donde está Jorge María, donde está Alexander, está el Espíritu Santo. Reconocer que el Espíritu Santo es quien en esta tierra nos va a guiar en todas las cosas, dice la palabra de Dios, en todo, en todo. O sea, no hay forma de poder hacerlo con nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas son limitadas. Aún la forma de orar, aún la forma de adorar al Señor, aún la forma de conversar con Él, todo va a ser guiado en la medida que nos conectemos con el Espíritu Santo. Todos, creo que los que estamos acá,
hemos hablado con el Padre, ahora uno puede tener de repente confusión y decir, bueno, ¿a quién oro? ¿Le oro al Padre, le oro a Jesucristo, le oro al Espíritu Santo? Es lo mismo, ¿sí? Sino que tenemos que tener claridad de que el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, siempre está ahí para nosotros, para cuando lo necesitemos. O sea, en conclusión, solo vamos a poder permanecer en Cristo en la medida que estemos conectados al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Y eso cuándo es? ¿Los domingos? ¿Los sábados a las 11 a.m. y luego me desconecto? No, es todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Como decía Jessica, aún en nuestros sueños, el Padre sigue trabajando en nosotros. Lo dice su palabra. Estas son verdades que funcionan, lo creas o no lo creas. Son verdades. Son principios del reino. Entonces, si estamos en esta tierra, digamos, la presión de esta tierra es bastante fuerte, ¿no? ¿Quién no tiene una deuda? Que bueno, si no lo tienes, eres muy bendecido, ¿no? ¿Quién no tiene algún problema de repente con los hijos? De repente, ¿quién no tiene un problema con la esposa? Con los padres quizá, con los hermanos. Un problema en el trabajo, un problema con el jefe. ¿Quién no tiene sueños que no ha podido realizar? Etcétera, etcétera, etcétera. La presión de afuera es bastante fuerte, es muy fuerte. Entonces, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que aprender a estar conectados, a permanecer con el Espíritu de Dios, que es quien nos va a guiar para hacer todas las cosas. No dice algunas, no dice solo para lo trascendental, según tu concepto de lo que es trascendental. No dice solo a veces, o solo cuando ya no puedo, o solo en las cosas buenas. Dice, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, nos guiará en todas las cosas. ¿Qué cosa es todo? Señor, hoy día me levanto, voy a trabajar. Señor, que seas tú, tu sabiduría guiándome para hacer el trabajo. Señor, si estoy trabajando para alcanzar un sueño, Señor, y ese sueño no es tu sueño, entonces no te va a servir. Entonces mejor ora y decir, Señor, si mi sueño no es tu sueño, arráncalo de mí, no lo quiero. Y pon en mi corazón tu sueño, ¿no? Señor, no sé cómo hablar con mi esposo o mi esposa, no lo comprendo, no le entiendo. O no me comprende, no le entiende. Señor, ayúdame a cambiar yo para ser un mejor esposo, un mejor esposa. Señor, no comprendo a mi hijo, etc. Señor, tengo este préstamo y me quedan 3 días para pagar, para que me cobren. No tengo la menor idea de dónde va a aparecer el dinero para pagar. Guíame, ¿no? Y el Señor va a responder. No lo va a hacer necesariamente de inmediato, lo va a hacer cuando tenga que hacerlo, pero siempre va a llegar en el momento adecuado. Porque Él tiene que entrenarnos el carácter, tiene que entrenarnos la fe, la paciencia, etc. Y esta última parte que quería, que el Señor también me traía para, un poco para comprobar ya en la parte práctica, en el objetivo, ¿cómo sabemos cuando no estamos permaneciendo en Cristo, no? Porque yo me puedo levantar y decir, bueno, como Dino ha dicho, 6 a.m., todos los días voy a orar, ¿no? Ya oré, ya cumplí contigo. Así es que ahora yo resuelvo mis cosas según lo que creo, ¿no? No es así. Nosotros podemos tener un horario para orar, como lo ha hecho Dino, por una cuestión de disciplina, porque como somos seres humanos
muchas veces nuestro espíritu incluso le cree a Dios, pero nuestra alma ha vivido de manera desobediente todo el tiempo y va a preferir dormir hasta las 8 o 9 de la mañana quizá. Entonces hay que reeducar al alma y Dino hace un horario para orar con el Señor y está muy bien. Pero una vez que tú tienes ese hábito de conectarte con el Padre de inicio a fin, no vas a necesitar ningún horario porque estás conectado desde inicio a fin, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo estamos o no estamos permaneciendo en el Señor? Por ejemplo, si yo ya oré, inclusive ya oré, y ya pedí al Señor por alguna situación y no tengo respuesta, entonces empiezo a tener impaciencia, empiezo a desesperarme, tiene que ser una alerta, decirte, mira, realmente no estás permaneciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno permanece en Cristo, los frutos de permanecer en Él son, escuchen bien, amor. Si hablamos, si reaccionamos con odio, con venganza, definitivamente no estamos operando en Cristo. Si estamos tristes, y todo lo hemos pasado, nadie creo puede decir, sí, bueno, si estamos tristes, angustiados, a muchos nos pasa, no estamos operando en Cristo porque uno de los frutos del Espíritu Santo, de tener al Espíritu Santo conectados con Él, enganchados con Él, es el gozo, la alegría. Y gozo a pesar de las circunstancias. Si estamos inquietos, estamos con falta de paz, también quiere decir que no estamos en Cristo. Si estamos en impaciencia, aún orando y decirle, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? A muchos de nosotros nos pasa seguramente. No estamos en Cristo porque uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Igual, otro fruto es la bondad. No, yo no puedo dar ahora a esta persona que me está pidiendo, o no me interesa su problema porque yo tengo más problemas ahorita que atender. No estás permaneciendo en Cristo. La falta de fidelidad, es decir, hablar de tus hermanos, de tus amigos, de tus autoridades, murmurar de otras personas, la falta de mansedumbre, de no aceptar errores, de no aceptar que necesitas a Cristo en tu corazón, y la falta de dominio propio. La vez pasada estábamos andando con Dino viendo hay un video de un pastor colombiano que decía, ¿no? Muchas veces nos pasa, por ejemplo, a las mujeres que estamos en casa, que tenemos hijos y todo lo demás, que estamos con un montón de cosas cargadas muchas veces, varones también, pero hablaba de las mujeres, ¿no? Que tenemos que levantar, por ejemplo, un día domingo, que tenemos que levantarnos, que alistar el desayuno y no sé cuánto, etcétera. Y hablaba y contaba, nos hizo reír mucho cuando a veces uno se levanta diciendo, Señor, hoy día va a ser un gran día. Y te encuentras con tu realidad, ¿viste, no? Que el hijo no quiere levantarse, que el otro todavía no se alistó, que el esposo, o qué sé yo, no ayudó. Entonces la esposa empieza a cambiar de carácter y empieza a decir, vamos a la iglesia. Pero en el fondo lucha con ella y dice, no me voy a transformar hoy día, no me voy a transformar hoy día. Y sigue tratando de mantenerse con sus fuerzas en amor. Vamos a la iglesia, vamos. Y no se despierta el hijo mayor, el otro está, y ya cámbiense, y empieza a subir el tono de voz. Ya está el desayuno, despierten, y empieza a transformarse. Y la última parte que contaba decía, cuando ya pierde el control la mujer, decía, levántense todos, porque hoy día el pastor va a predicar sobre el dominio propio, gritaba. Y me hizo reír mucho esta parte donde realmente, qué difícil es
intentar aún permanecer en el Señor con nuestras fuerzas. Todo lo que he leído, seguramente muchos de ustedes han dicho, oye, uy, estoy hasta las patas, si cabe la palabra, ¿no? Porque no siempre estoy con amor, tengo ira, tengo impotencia, a veces no quiero saber nada de nada, sí todavía murmuro, soy impaciente, etc. Y pareciera que es muy difícil, pero ¿saben qué? Nuevamente, con nuestras fuerzas nada podemos hacer. Eso dice su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una sola fórmula: permanecer en Cristo. Conectarnos a la fuente desde donde sale el amor, conectarnos a la fuente desde donde sale la paciencia. Por eso es que todo el día, ¿vieron? Necesitamos estar conectados. Empiezo a transformarme, a mí me ha pasado. No, y no voy a decir me ha pasado, me pasa aún. En mi propia casa veo algunas respuestas o algunas situaciones que realmente empiezo a transformarme. Me doy cuenta porque empiezo a contener. Entonces yo ya sé que tengo que ir a la fuente. Dejo lo que estoy haciendo, me retiro un ratito al baño, me encierro y digo, Padre, si no me llenas de amor ahorita, algo va a volar en mi casa, ¿no? Necesito que me llenes de tu amor. Te necesito. Y eso es todo lo que hay que hacer. No, pero ¿qué? ¿Así nomás? Sí, así nomás. Creerle y estar y pedirle con un corazón dispuesto, sabiendo que nada podemos hacer. Con nuestras fuerzas no podemos. El amor se agota. Tenemos muchas limitaciones. Se agota la paciencia, la bondad, el dominio propio. Y cuando no detectamos a tiempo y no vamos a la fuente, es cuando se originan los problemas. Entonces, bueno, creo que he hablado mucho, Dino, perdóname, pero era un poco en la manera práctica cómo hacer para permanecer en el Señor y qué tan importante es permanecer en Él todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, preguntarle cualquier cosita que ustedes quieran saber. Él tiene respuesta para todo. Gracias, Dino. Gracias, Dayo. Como decías ahí, ¿no? La clave es importante es dejarle a él todo, ¿no? O sea, como dice su palabra, dejarle las cargas a él. Porque nosotros no podemos hacer nada con nuestras fuerzas. Esa es la pura verdad, porque ya muchos de nosotros hemos intentado, seguro. Así como desde que nos levantamos intentamos ser digamos, los santos, entre comillas, pero ahí al ratito nomás estamos que con otras cosas. No aguantamos, no tenemos paciencia, nos amargamos, gritamos y todo eso que somos, ¿no? Entonces la clave es, para permanecer en Él, dejarle las cosas a Él. Así, bueno, suena simple, suena fácil, pero con la práctica cada día se va logrando algo, ¿no? Aunque sea un pasito más, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Y así. Bueno, ahora vamos a dar paso a Steph para que cierre el tema con broche de oro. Adelante, Steph. Gracias, Dino. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en realidad solamente contar una pequeña cosita de todo lo importante que el Señor nos está regalando, ¿no? Y es esto de escuchar la voz del Señor. Creo que el permanecer en Cristo es escuchar su voz y tomar acción de lo que Él nos dice. Si Él nos dice espera en una situación difícil, es esperar. Si Él nos dice avanza, es avanzar aunque no sepas cómo hacerlo. Entonces, es la voz del Señor que va a traer esa dirección, esa dirección para saber qué camino tomar sin desviarnos.
ni a derecha ni a izquierda, simplemente estar confiados en Él. Pero ¿cómo confiamos en Él? Vamos a confiar en Él en medida de cuánto le creemos a Él y cuánto estamos anclados a lo que Él nos ha dicho. Y esto se va a ver reflejado, el permanecer en Cristo se ve reflejado en los frutos que tenemos, en los frutos que damos. Porque como dice en Juan 14, ¿no? Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes y así van a dar mucho fruto. Porque aquel que no permanece en mí no da fruto. Y los frutos del Señor no es conquistar cosas, no es tener muchas cosas. Es solamente conquistar aquellas cosas que no hemos podido conquistar en nuestras emociones. Por ejemplo, la falta de paciencia, la falta de amor. Son cosas que el Señor va a ir cada uno y vez tras vez perfeccionando. Y es muy fácil, amigos, decir, sí, yo creo en ti, Señor. Muchas veces nosotros mismos conocemos muchas palabras porque las hemos vivido y porque nos han enseñado. Pero es más importante que conocer, vivirlas. Porque si yo conozco mucho y no las vivo, sigue siendo una teoría, ¿no? No una práctica. Y en la práctica uno aprende de los errores y se va dando cuenta que no somos nada sin el Señor. Entonces, ciertamente yo considero esto de permanecer en el Señor es ver mi motivación. ¿Cuál es mi motivación día a día? Mi motivación es trabajar para quién, para tener sustento el día a día, para pagar mis cuentas, porque ciertamente, como dice en su palabra, ¿no? Que mi motivación solamente seas tú y aún mi trabajo, el trabajo que yo tengo, te lo dedique a ti. Yo lo trabaje no para la persona, sino para ti. Y si yo trabajo para ti, lo voy a hacer con mucho amor y entonces me va a salir muy bien el trabajo que estoy haciendo. Porque mi motivación no es la motivación del Señor muchas veces. Lo importante para mí no es importante para el Señor muchas veces. Y aunque no lo entendamos, es importante que permanezcamos en esa palabra que Él nos ha dado hasta este tiempo. De decir, Señor, yo te creo a ti y aunque yo no vea, aunque no se den las circunstancias, yo sé que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Quiero leerles el Salmo 29 que dice: la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos a los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. Y en su templo todos gritan gloria. Me gusta mucho este salmo porque dice, la voz del Señor retuerce los fuertes robles. Los robles son muy fuertes para romperse. Entonces, si el Señor nos habla y nosotros permanecemos en esa palabra, creo que esa es la solución de muchos de nuestros problemas, ¿no? Saber que si Él está con nosotros, ya todo está solucionado. Y no muchas veces el Señor va a obrar a nuestro favor en el sentido de que si le pedimos algo, Él lo va a hacer. No necesariamente es así el Señor. El Señor nos insta realmente a que nosotros actuemos. Si nosotros no damos un paso, es en vano. O sea, Él no puede hacer el trabajo solo. Él necesita de nosotros para que podamos avanzar. Por eso que Él dice, no, esfuércense y sean valientes. Cumplan con el mandato, en este caso lo que dice en Josué, ¿no? El mandato que le dio Moisés a Josué. Cumplan con los mandatos. Entonces, siempre hay una condicionante.
no es que el Señor nos dice, ciertamente Él está con nosotros, pero también nosotros debemos actuar, tomar acción, aquello que debemos tomar acción y tener una pausa en aquello que debemos tener una pausa. Y esto es actuar, porque si les digo por experiencia, yo puedo conocer quizás algunas cosas, pero si yo no actúo, de nada me sirve conocer lo que conozco. Y esto pasa no solamente en lo espiritual, sino también en lo que cada uno hace, ¿no? Como su profesión. De nada sirve la teoría si no lo ponemos en práctica. Y eso es importante, tomar énfasis de lo que el Señor nos está dando a conocer ahora y depender de la voz del Señor. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, a nosotros, bueno, yo pertenecía a un grupo de jóvenes y ellos, bueno, mi líder nos decía, ¿no? Tomamos este ejemplo de que cada día, así como Dino, orar todas las mañanas. Y nos poníamos en práctica orar todas las mañanas, 1 hora, pero no orar pidiéndole, sino simplemente presentándome delante del Señor y quedándome callada hasta escuchar su voz, o simplemente Él me muestre algo. Eso era suficiente. Porque el Señor ya conoce nuestros problemas, Él los conoce sin necesidad que nosotros le digamos, Él los conoce. Pero eso nos ayudó muchísimo a nosotros a depender, a escuchar su voz. Hay un salmo, creo que está en el Salmo 73, que dice, ¿quién tengo en los cielos si no es a ti? Te deseo como a nada en este mundo. Me puede faltar la salud, me puede faltar la vida, pero que no me faltes tú, dice David. Entonces, realmente que nuestra motivación sea Él, y aún en la situación en que nos encontremos, sea buena o sea mala, si permanecemos en Él, ya tenemos la solución completa de lo que estamos pasando. Y ahí nos vamos a dar cuenta de los frutos verdaderos, que permanecen, que no son temporales. Eso, Dino. Gracias, Steph, gracias por las palabras. Es cierto, ¿no? Hay que poner en práctica lo que sabemos. O si no, como en todo, ¿no? Nuestra letra muerta. Lo importante es practicarlo. Y así, de esa manera, bueno, permanecemos en él. Tino, quizá alguien Sí. tenga alguna pregunta o algo que quiera comentar, ¿no? Sí, a ver, eso es lo que quería justamente decir. De los presentes. ¿Alguien tiene una consulta, una duda? ¿Quieren aportar algo? ¿O alguna felicitación? ¿Algún petitorio? Siéntate en la libertad de hablarlo. Bueno, yo A quería ver, ¿Cómo están? Isabel. parar. Hola, Isabel, ¿qué tal? No se peleen, por favor. Adelante. Tengan la paz para hablar. Ahí está Isabel, adelante. Todos la conocen Isabel, ¿no? Ahora No, más, no me conocen, creo. Ay, sí lo conocen ahora más porque sale en la tele. Pero bueno, ese es otro tema ya. Adelante. mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, con quien no me conocen. Soy Isabel, estoy en Huancayo. Y bueno, a pesar de que estoy en el trabajo, pero no hay pacientes, entonces he tenido la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de poderlos escuchar. Y bueno, lo que quería comentar es que de repente, ¿cuáles son esas experiencias? Porque de entrar en oración, para los que de repente, si ya tenemos un tiempo en esto, pero que al principio obviamente no es fácil, o sea, hacer esa conexión, porque a veces muchos al principio cuando empezamos a orar, no pasamos de 5 minutos, ¿no? O sea, estamos ahí y de repente no sabemos más qué hacer. Y bueno, ahorita como lo acabo de escuchar Stephanie, muchas veces no necesitamos ni siquiera de repente empezar a decir o a pensar, sino simplemente mantenernos en silencio, con una alabanza y poco a poco de repente aumentar el tiempo, ¿no? Empezamos con 5 minutos, 10 minutos y va a llegar un momento en el cual más bien se nos pase el tiempo, ¿no? Y es así. Entonces, de repente, ¿quién más podría contar sus experiencias
en cuanto a lo que es el inicio de la oración, ¿no? Y del conocimiento, de repente, de su palabra del Señor, o hay cosas que a veces necesitamos afinar mejor, escuchar qué es lo que quiere, porque a veces tenemos dudas, siempre, y decimos, Dios, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Está bien el camino que he tomado? ¿No está bien? Pero nos es difícil, a mí me es difícil y aún ahora escuchar y saber que estoy en el camino correcto y a veces dudo, y entonces esos momentos de oración nos va a traer muchas respuestas, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Isabel. Buena pregunta. Y no, yo puedo compartir mi experiencia. Ok, ok. Sigue. Y, por ejemplo, en mi caso, pues yo habiendo sido una mujer bastante racional, digamos, racional, o sea que todo lo que antes de hacer, todo lo calculo, lo mido, lo reviso, lo peso, o sea, imagínense cuando alguien me decía, pues, oye, tienes que orar y escucha al Espíritu Santo, eso me sabía chino a mí, ¿no? El Espíritu Santo. Yo, los primeros pensamientos que venían en mí, estos están más locos que yo, ¿no? ¿Y cómo voy a escuchar al Espíritu Santo? O sea, realmente ese era mi pensamiento, no lo decía por una careta que tenía de dar buena imagen, pero era muy difícil para mí. Entonces, en mi experiencia, las primeras oraciones eran porque no tenía entendimiento de qué cosa, de quién era el Espíritu Santo, si existía o no existía, que amaba a Dios porque sabía que me había salvado de la muerte varias veces y no sabía cómo interactuar con él, ¿no? Entonces, simplemente en mi caso empecé a hablar, o sea, en privado empecé a hablar con él, ¿no? Y mis primeras oraciones fueron solo de petición y de, imagínense en mi caso, yo cuento, ¿ah? Y el Señor, yo digo, es tan amoroso conmigo que mis primeras oraciones fueron para retarlo al Señor. O sea, mi primera oración, por ejemplo, fue, si tú existes, haz esto en mi vida, ¿no? Esas fueron mis primeras oraciones, ¿no? Y no digo que lo hagan, pero en mi caso así fue y el Señor hizo lo que le pedí. Ahora, como dice Stephanie, Dios no va a hacer siempre lo que tú le vas a pedir, Él va a hacer lo que sea bueno para ti. No siempre lo que le pedimos es bueno para nosotros. Eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces, yo cuando vi que se hacía esas cosas, o sea, se cumplía lo que yo le pedía, es que el Señor, entendiendo cómo tenía que trabajar conmigo, siendo como era, bastante racional, el Señor sabía que en mi caso tenía que mostrarme cosas, milagros, puntualmente, para yo empezar a creer. Cuando empecé a ver esos milagros en mi vida, que no tiene que ser el caso de ustedes, vuelvo a repetir, Dios sabe cómo trata con cada uno, porque Él nos ha creado y Él sabe perfectamente cómo hablar contigo. Lo siguiente que quería hacer, decía, bueno, esto sí funciona, ¿no? Entonces me ponía a hablar con el Señor, a reunirme y decía, bueno, ya sé que existe, te agradezco porque has hecho esto, ¿y qué más te puedo contar? Me siento mal o me siento triste porque esto está pasando en mi casa y empezaba a hablar, pero había una reacción en mí también de decir, ay, nada, ¿qué está pasando conmigo? Estoy loca, estamos todos locos, Lucas, ¿viste? Cuando empiezas a hablar, sientes que hablas solo, pues, ¿no? En mi caso fue muy fuerte esa parte porque yo me sentía como incómoda al inicio porque sentía que estaba hablando sola, ¿no? Yo decía, ¿estoy mal o qué me está pasando, no? Pero alguna palabra que dijo que han repetido muchas veces, persistir, permanecer. O sea, yo no dejé de hablar con el Señor y cada vez la forma en la que Él se comunicó conmigo fue, ¿cómo les digo? Es como ir a un gimnasio, ¿vieron? Mi caso, ¿no? O sea, vas a un gimnasio, el primer día sales adolorida, bueno, no ves, o sea, no ves que bajaste 10 kilos, pues, ¿no?
Tienes que ir un segundo día, un tercer día, vas afinando los músculos, la forma de comunicarte, y ya después de un tiempo todo se va afinando y entiendes todo de todo, cómo funciona tal cosa, empiezas a perfeccionar. Dios es un Dios bueno, aún te va a guiar en la forma de orar, aún te va a guiar en la forma de hablar. Lo único que tienes que hacer, que tenemos que hacer es trabajar porque nuestra voluntad sea conectar con Él. O sea, Él no puede ir en contra de nuestra voluntad. Tiene que nacer de nosotros la voluntad de conectar con Él. Y al inicio va a costar escuchar con claridad su voz, pero esto es como un gimnasio, vuelvo a repetir. Cada vez vamos a ir perfeccionando y perfeccionando y conociéndole a Él y cómo Él nos va a hablar a nosotros. No habla de la misma forma a ninguno de sus hijos. Con cada uno tiene una forma específica de hablar. Y si tengo que tomar una decisión difícil, como decía, por ejemplo, Isabel, ¿cómo hago? ¿Cómo sé cuál es lo correcto? Mira, si tú has puesto a Cristo delante de esa decisión, aun cuando tu decisión sea incorrecta, Él te va a volver al camino. ¿Me explico? Él, como tú has doblegado tu voluntad y lo has puesto a Él delante, si la decisión ha sido incorrecta, ten paz, porque Él va a mover todo lo que tenga que mover para que no erres, o sea, no tengas una consecuencia incorrecta, salvo hayas entrado en desobediencia puntualmente, que Él te ha dicho, no lo hagas, y a Él nada puede hacer. Aún su misericordia yo siempre creo que puede hacer mucho, pero me refiero a que no sea una carga para nosotros, y yo he aprendido eso con el tiempo, de si esto es o no es lo correcto, será o no será lo que Dios dice. Mientras que Él vaya adelante, les aseguro que de una u otra forma, todo lo que hagamos va a estar cubierto. Y si por ahí no era el camino, Él nos va a volver al camino por donde Él quiere que vaya. Aquí el tema es que Él vaya adelante. Punto. Que en nuestro corazón haya esa mansedumbre de reconocer que sin Él nada vamos a poder hacer. Es todo. Eso, Dino. Ok, gracias. Gracias, Daya, por tus palabras. Bueno, yo quiero decir algo también de esto, el tema de la oración, porque como les decía que estaba orando. Bueno, eso es, como decían también, ¿no? Como decía por ahí, la decisión que yo tomé de orar a una hora determinada, digamos a las 6 de la mañana, es justamente porque, para mantener una disciplina, ¿no? Ese es mi caso mío. Pero no necesariamente para todos funciona orar a una hora determinada. Lo que sí, como acabamos de ver, es que siempre nos mantengamos en comunión con el Señor, ¿no? O sea, en todo tiempo, hablar con Él, hablarle al Espíritu o a cualquiera de las tres personas, ¿no? Eso. Solo que en mi caso, para un momento de disciplina, cuando ya logre superar esto, mejor dicho, cuando sea más disciplinado, ya dejaré de orar una hora determinada, digamos, o tal vez siga así, no sé, depende de lo que me diga el Señor, ¿no? Y eso por un lado. Ahora, lo que decía Isabel, bueno, me pasaba y hasta ahora me pasa. Cuando me pongo a orar, o sea, no es que en ese mismo instante me arrodille, no sé, haga lo que sea, ya me conecto. No es así. Se me vienen pensamientos a la cabeza del día que haré más tarde, qué haré a las 10 o después de esto, qué voy a hacer, qué voy a desayunar, y un montón de cosas que se tienen a la mente, porque como decíamos, estamos influenciados por el sistema, o sea, por el entorno donde vivimos. Entonces seguramente se te viene la última imagen que viste ayer en la noche en la noticia, de repente. Está pegada en tu mente. Entonces, no es que uno se conecte ahí, en ese instante haga clic y ya está, ¿no? Ya está, ya, sí, Dios mío, gracias por todo. No.
Entonces lo que a mí me funciona es la concentración, o sea, mía, ¿no? Y dejar de que todos esos pensamientos vayan disipándose poco a poco. En los 5 minutos, unos 6 minutos ya empiezo mi oración de lo que quiero, ¿no? Lo que quiero pedir, digamos, o tal vez simplemente agradecer, ¿no? Porque en la oración, bueno, si realmente el significado de oración, digamos, es es como decir una súplica, un ruego, pero también eso no quiere decir que puedes agradecer, ¿no? Pues yo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo oro, agradezco también, no solamente pido cosas, ¿no? Aunque ese sea, digamos, el significado de la oración. No es una súplica, un ruego, una intercesión. Eso es el significado, ¿no? Entonces, lo que a mí me sirve es tratar de disipar esos pensamientos, esos recuerdos, y empezar a orar. Ahora también, como lo que te estaba diciendo Daya, o sea, ¿cómo saber si tu oración, por ejemplo, es escuchada, ¿no? O si Dios ya te escuchó y te dice lo que tú pides. Bueno, va a ser claro, ¿no? Van a haber realmente algunos indicios que tú los vas a ver, pero también, como decía, si es que tú ya has puesto tu carga al Señor, aún sea esa cosa o lo que has dicho sea una cosa errónea, digamos, si ya lo pusiste delante de Él, se va, digamos, va a volver a su curso, ¿no? De todas formas, vas a estar respaldado porque ya antes has puesto el Señor en eso que tú quieres hacer, ¿no? Y eso es así. Y creo que, bueno, todos en algún momento o seguimos pasando por eso, ¿no? De que queremos orar y nos pero con la práctica, con la perseverancia, se logra hacer esa conexión cada vez más. Y eso. Dino, ¿Alguien más quiere perdón, hablar? ¿puedo compartir algo? Solamente añadir Sí, algo Steph. pequeñito respecto a Sí, la oración. Y es que, como por ejemplo, sabemos que ese Señor que nos ha hablado y no nosotros mismos que nos estamos respondiendo. Pues puede ser nuestros deseos, pueden ser algo que queremos, ¿no? Y que el Señor nos direccione y decimos, pueden influir mucho en nuestras emociones, ¿no? Y algo que les puedo compartir, que sí, en realidad es muy bueno, es que cuando oremos, en ese momento de escuchar al Señor, antes de escuchar al Señor o antes de esperar que Él nos hable o nos diga algo, o que simplemente se quede callado, es decir, Señor, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Y a partir de ese momento que yo expreso esto de mis labios, estoy haciendo que mis pensamientos se queden atrás y que lo que pase a partir de ese momento en adelante sea lo que el Señor ponga en mi corazón. Esto es importante, realmente les digo, que al inicio que podamos poner en práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pensamientos pueden influir mucho en algo que el Señor está haciendo. Entonces, si yo llevo cautivo mis pensamientos, mis deseos, mis emociones en el nombre del Señor, Él va a traer libertad en las próximas palabras o cosas que nos vaya a hablar. Eso. Claro, ¿no? Muy bien. O gracias. nos vino con nuestros propios términos, decirle al Señor, Señor, estoy pensando ahorita esto, me carga esto, este problema y tal, pero yo quiero conectarme contigo. Todos estos pensamientos, por favor, sácalos de mi mente, sácalos de mi corazón, estos deseos. Yo quiero estar en libertad completa para poder escuchar tu voz. O sea, el Señor es muy, ¿cómo les diríamos? Es muy sencillo, no hay recetas con el Señor, no hay paso A, B, C para orar, paso A, B, C para escuchar, no. Él va a saber cómo conectarse contigo, va a hacer que tú entiendas la respuesta en el momento que debes entender. En realidad, lo van a saber.
O sea, es así. Y no es la misma forma de hablar con una y otra persona. Lo que le compartimos son experiencias, solo experiencias personales. El Señor lo va a hacer contigo como quiere hacerlo. Lo importante es torcer tu voluntad para escuchar su voz, disponer tu corazón para escuchar. Como decía Stephanie, decir, aquí estoy, Padre. Y si se te acabó las palabras en 2 minutos, no sabes qué más decir, simplemente hacer silencio. Silencio, cerrar los ojos y Él va a empezar a trabajar. Él no necesita más cosa ni más nada, ¿no? La Biblia lo dice, ¿no? Él no necesita oraciones repetidas y más cosas, dice, él habla de las oraciones. La oración es comunicarte con tu padre, una comunicación de padre a hijo, sin formalidades, sin secretos, sin fórmulas, de padre a hijo, con toda honestidad. Le puedes decir a él todo lo que sientes. Papá, estoy resentido, siento que no, incluso si tú crees que no te escuchas, siento que no me escuchas, siento esto. Él no se va a molestar, él es padre, él te va a explicar, te va, en la forma que tú le entiendas. Entonces tengamos paz en eso. Así es. No es una receta, no es unos pasos a seguir, sino es hablar con él directamente, ¿no? Como hablar con un amigo, con tu padre, ¿no? Con tu papá. La relación es de padre a hijo, como si somos sus hijos. Así es, amigos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O ya tienen hambre? Es las 12:20. ¿Quieren almorzar? Ok, bueno, entonces ya nos despedimos. Les agradecemos una vez más por haberse conectado. Sabemos que va a ser esto de mucha bendición para todos. Y ya vamos a tener seguir viendo las reuniones, ¿no? Ya se nos viene la reunión más bien presencial. Ya vamos a estar pasando el día, ¿no? Todos los datos y vamos a estar hablando ahí seguramente. Entonces, los bendecimos, que todo les vaya bien, que sus oraciones sean escuchadas y no se olviden de hacer todo lo posible para permanecer en Él, que es lo más importante. Y no, si me Sí. permite solo un segundito, por favor. Amigos, a todos los que están aquí, si hay personas que necesiten escuchar palabras como estas de consolidación, sobre todo vieron hay tanta carga, la gente está está tan preocupada, tan cargada, son tiempos complejos. Si conocen gente que quiere recibir esto, pásennos el contacto por el chat de Casa de Hijos y nosotros los vamos a agregar al grupo, porque la idea de Casa de Hijos, ¿qué cosa es? Compartir y fortalecernos como cuerpo de Cristo, los unos con los otros. Entonces, si conocen un familiar, un amigo, alguien que está necesitando, quiere escuchar, quiere saber más de Dios, quiere saber cómo moverse en estos tiempos y lo que sea, pásennos el contacto y nosotros lo agregamos. ¿Está bien? ¿Ya? Por favor, no se olviden de eso, es muy importante. También los que estamos recibiendo ser herramienta para las otras personas que también quieran recibir, ¿no? Esto pareciera algo simple, pues es una charla de 1 hora, pero en el espíritu tiene tanto poder que Dios nos revele para que en algún momento se den cuenta todo lo que, o sea, todo, cómo transforma nuestras vidas el tener estos pequeños tips, herramientas, lo que el Padre nos da para salir y para sobrellevar tiempos complejos, ¿ya? Así es, así es. Siempre en nuestra familia siempre hay alguien que necesita, sí o sí. Así es que podemos empezar por ahí con nuestra misma familia o algún amigo, ¿no? Los que conozcamos. Ok, bueno amigo, entonces, amigos, les agradecemos nuevamente y esperemos en la próxima reunión. ¿Ok?
Gracias a todos, gracias Alex, gracias Miss Maria, gracias